Así esas han sido las novedades electorales, amigos, del día de ayer. Estamos con el analista político, analista electoral, experto en temas de gobernabilidad, el señor Luis Núñez, quien nos acompaña esta mañana en 7.3. Bienvenido, gracias, Luis. Un gusto verte otra vez. Muchas gracias también, el gusto es nuestro, y sobre todo para analizar un momento. Ya estamos a 11 días de la definición, por lo menos de la primera vuelta en ese contexto electoral. ¿Cómo ves la elaboración, por ejemplo, la realización de este debate presidencial ante el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Cambia la configuración, el emparejamiento, candidaturas que renuncian? ¿Qué comentas? Bueno, creo que el debate va a salir bien a pesar de estos problemas que hay con algunos candidatos renunciando en último momento. Yo, por lo visto, creo que esas renuncias a última hora deberían llevar una carga de sanción. O sea, si vas a correr en las elecciones, corres hasta el final, porque eso de retirarte a última hora para que tu partido mantenga la licencia, el permiso, la inscripción, me parece una travesura electoral. ¿Una travesura o una trampa electoral de alguna manera, no? Es un manejo estratégico, pero que no queda bien, porque si los demás están corriendo hasta el final, estos deberían hacer lo mismo. Creo que la norma electoral en ese sentido debería ser cambiada. Con respecto al debate, creo que los organizadores son instituciones muy serias. El canal que lo va a transmitir, que son ustedes, de la cual me imagino las demás señales se van a colgar, también tienen la habilidad suficiente técnica para ese manejo. Y bueno, los televidentes tal vez quisieran ver más pullas entre los candidatos, pero hay formatos que hay que respetar. Recordemos, María Jesús, que para empezar, el formato que se está utilizando para el debate es producto del acuerdo de los representantes de los candidatos que van a debatir. No es que al canal del Estado o a los organizadores se les ocurrió el formato, sino que es una decisión que toman. Y consta en actas, ¿no? Consta en actas delante de un notario. Yo tuve la suerte de participar en los 4 debates de las anteriores elecciones y sé que ese es el formato que se utiliza. Claro que sí, ese es el formato, es la estructura, como tú no bien nos recuerdas, Luis, es el resultado de acuerdos unánimes entre los representantes de los distintos candidatos. Y esto es interesante resaltarlo, fíjate, porque el tema del emparejamiento, ¿no? Han señalado el jurado, es difícil, es una situación complicada. Ahora, ¿cómo queda si ya no tenemos 12 sino 10 candidatos? Bueno, como son 10, da para hacer las 5 parejas respectivas. Con los 19... En tal sentido, por ejemplo, Alan queda con Fernando Olivera. Con Fernando Olivera, su rival histórico, lo cual en las redes sociales es tal vez lo que más se comenta. Más picante. Yo espero que los electores y los televidentes también estén pendientes más de las propuestas, no de los picotazos. Pero siempre el debate tiene su carnecita. Tiene su carnecita. Tiene en ese momento cuando quizá la réplica o la dúplica, ¿no? Bueno, Alan García va con Fernando Olivera del Frente Esperanza, Pedro Pablo Kuczynski Andrés Flores Arauz. Así es, 2 personas con un potencial por experiencia, han sido ministros, tienen 2 partidos nuevos. Creo que es una pareja, una dupla que puede aportar mucho al tema de las propuestas. Al tema constructivo, al tema alturado, Así ¿no? es. En fin, Alfredo Barnechea con Gregorio Santos. Es bien interesante el caso de Gregorio Santos, porque se le está confirmando, además, con todo el tema democrático, ¿no es cierto?, que a través de videoconferencia participará. Sí, me parece bien. Si el jurado lo admitió como candidato, tiene el derecho a debatir, como tiene una restricción por su situación judicial. Acaba de ser, en todo caso, su recurso de casación acaba de ser... Sí. Pero ¿no? está bien, rechazado. Bien, y tiene un electorado cautivo que querrá escucharlo. Naturalmente, es un candidato que representa una parte del país, de Gregorio Santos con Alfredo Barnechea, de Acción Popular, ¿no? Keiko Fujimori permanece con Miguel Hilario. Sí, me parece interesante, siendo Miguel Hilario un candidato que viene de una raza indígena, muy peruano, que ha estudiado también en los Estados Unidos, va a debatir con otra candidata que también tiene una educación universitaria en el extranjero. Creo que manejan lenguajes técnicos que pueden interesar al electorado. Perfecto. Y Alejandro Toledo estaba inicialmente programado con Francisco Díez Canseco. Así es, pero como él se retiró y se ha retirado el señor Nano Guerra García, lo más lógico, si es que se mantienen las reglas, es que Verónica pueda debatir con el expresidente Toledo, que es también una mezcla interesante, porque es una candidata joven,
con ideas muy claras, que tiene un performance distinto, con un presidente que quiere exhibir su experiencia. Su experiencia. Bien, entonces estamos hablando, amigos, de los emparejamientos que tendremos para este debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones de este domingo, que por supuesto aquí en TV Perú y en 7.13 lo llevaremos a detalle. Hay una estructura interesante, te decía Luis, porque la ciudadanía participa a través de una pregunta, a través del voto informado que se ha formulado en las redes también. Así es, hay una página web donde se han colocado más de 1000 preguntas y un equipo técnico calificado ha seleccionado, además que hay muchas preguntas parecidas, cuáles son las preguntas que más pudieran interesar. Como sabemos, y los televidentes lo saben también, hay temas claves: la reactivación económica, la seguridad... Y la lucha contra la corrupción. El manejo de la educación, de la salud, la lucha contra la corrupción. Creo que esas van a ser las preguntas vitales para los candidatos. Entonces son muy interesantes los temas, ¿no? Y lo has centrado muy bien. La lucha contra la corrupción, el manejo económico y la seguridad ciudadana, ¿no? Claro, hay en las redes sociales hay muchas personas que dicen, bueno, el debate debería ser más corto, el debate debería ser más largo. Un formato de 2 horas es más o menos el promedio, tanto en un debate acá en el Perú como en otras partes del mundo. Entonces es un formato interesante. Si se hace demasiado largo, también pudiera ser un poco aburrido. Un poco tedioso, ¿no? Pero ojo, la gente está muy expectante de lo picante, pero aquí hay que por lo menos captar lo que se pueda según el tiempo que tengan de las propuestas. El siguiente bloque ya va por el lado de la presentación. En realidad el candidato creo que es 2 minutos por cada uno de un marco genérico de sus propuestas. Claro, a lo mejor con el retiro de algunos, esos 2 minutos se pueden ampliar a 3. Vamos a ver cómo lo manejan. Y bueno, tienen luego 1 minuto y medio, luego 30 segundos cada par, ¿no? Para la pregunta. Y tenemos que tomar en cuenta que, como en casi todos los últimos debates, seremos interrumpidos por la franja electoral, porque eso es una cosa que ya está predeterminada. Pero eso es normal. Es normal, así es. Bueno, hay quienes han dicho que, por ejemplo, podría ser que hayan pullas, insultos, frases altisonantes. Ha pedido Keiko Fujimori, entre otros, que se respete y que se tenga en cuenta que no hay lugar a insultos ni nada. Alan García podría incluso no ir, ¿crees tú? ¿Qué opinas? Yo creo que todos los candidatos están interesados en ser escuchados por el canal nacional, que llega a todas partes del Perú. Los insultos ojalá estén de lado. Algún puyazo, alguna travesura, es normal que los candidatos lo hagan. Creo que está prohibido llevar los símbolos los tendrá el canal directamente, pero ¿te acuerdas que en otros debates uno llevó un chicote, otro llevó un helicóptero? Creo que la ciudadanía y el electorado se merece un debate alturado sobre propuestas, y hasta ahí. Ya la ciudadanía a partir de ese momento tomará su decisión final. Como tú sabes, hay un porcentaje del electorado que deja para la última semana o para la hora en que está en la cola su decisión. Ojalá el debate le ayude a clarificar sus ideas. Eso es muy necesario, porque ha sido una campaña en la que no hemos escuchado muchas de las propuestas. Y eso que por ejemplo, ustedes y otros medios de comunicación, pero me he fijado en el canal del Estado, los han traído, los han entrevistado, no importando si es el número 1, el número 36, si es de Lima o de provincia. Esa apertura y esa transparencia me parece importante que los medios, sobre todo en las últimas, lo hagan para que toda la población tenga esa oportunidad. Escuchar al candidato, escuchar sus propuestas. A partir del domingo 3 de abril tendremos el silencio electoral en materia de encuestas. Así es. Y eso es un poco para que... Ahora, los partidos están haciendo sus propias encuestas, ¿no? Yo he escuchado más de uno que dice efectivamente que han hecho encuestas, han hecho sus focus group. Y precisamente por eso algunos se han salido de contienda, porque ven que no cuentan con la simpatía del electorado. Yo a esos que han salido de contienda, lo que les digo es: domingo 10 de abril, las elecciones. Lunes 11 de abril, pónganse a trabajar para la próxima elección. Las regionales y municipales del 2018 y las nacionales y congresales del 2021. Los partidos no pueden ser cascarones que solo trabajan un mes antes de la elección o 3 meses antes de la elección. Y a la luz de las encuestas ya estamos viendo cómo eso realmente cala en la gente. Claro, hay que respetar normas de democracia interna, hay que tener normas para transparencia. Yo espero que nuestros próximos congresistas en los primeros 100 días del nuevo periodo se aboquen a revisar las leyes que tienen que ver con toda la reforma electoral, para que no tengamos otra vez un proceso un poco turbio
No porque el organismo electoral no lo sepa hacer bien, sino porque hay una maraña, una telaraña. Hay más de 20 leyes que tienen que ver con el proceso electoral. Y lo tiene hasta el código, ¿no? Claro, código todo penal. eso está concentrado en el código que lamentablemente los congresistas actuales no quisieron aprobar. No quisieron aprobar. Bueno, terminamos aprobando una especie de colcha de retazos, una ley por acá, una normita por allá, y aquí tenemos las consecuencias. Se responsabiliza en gran medida al Congreso. La Comisión de Constitución concretamente. A la cual le tocamos la puerta hace 4 años. Eso tampoco podemos decir que los expertos electorales, el sistema electoral, vino a última hora a proponer el cambio de leyes, no. 4 años que les entregamos un paquete, un código electoral y un código procesal electoral. Y se vio en ese año que pasó recién. Recién en los últimos 6 meses. Y en septiembre, de manera que ni siquiera en la... Un poco a prisa, un poco como nos comportamos a veces cuando vamos a pagar nuestros impuestos, a última hora. A última hora. Bueno, el Congreso de la República tiene su parte. ¿El Jurado Nacional de Elecciones crees que también? Claro, el jurado se ha visto un poco entrampado, sobre todo con un cronograma electoral tan ajustado. Yo sería partidario que la elección se convoque un poco antes para permitir que el cronograma electoral empiece a correr antes y también fijar algunas cosas previas como esta. Si te inscribes para correr, corres hasta último. En esta democracia interna que necesitamos fortalecer, Luis, tú decías que corran hasta el final, porque imagínate, ahora vemos gente descontenta, acaba de irse José Luna Gálvez de Solidaridad Nacional, por ejemplo, por el descontento, ¿no? Pero además muchos señalan, ni siquiera sabíamos que nuestro candidato iba a renunciar. ¿Qué falta aquí en los partidos políticos? Mira, falta mayor institucionalidad. Y sin querer intrometerme en el fondo de la contienda, te digo una cosa, la pérdida de José Luna Gálvez para Solidaridad Nacional es una pérdida importante. Yo he tenido la oportunidad de encontrarme con José Luna, que era candidato por Lima en el interior del país. Es un hombre que tiene muchas relaciones con los alcaldes, con los gobiernos regionales, y que en cierta manera era un sustento muy importante del esqueleto partidario de Solidaridad. Creo que es una pérdida significativa para ese partido, al cual le deseo que consiga recuperarse, porque tiene la alcaldía metropolitana de Lima en su liderazgo, y ojalá esos problemas internos se puedan resolver. Ojalá, en realidad. El otro tema es que en el caso de Fernando Olivera, ¿no? Porque es un poco la pareja que despierta mucho interés, y en las redes tú me lo acabas de confirmar. Alan García le tocará con Fernando Olivera Vega. De alguna manera Fernando Olivera ha cobrado nuevamente saltancia, resonancia en esa campaña electoral. Bueno, no lo he visto en estos años anteriores, pero en esta campaña está presente. Ha estado fuera del país varios años. Justamente con Alan le da todavía más... Claro. Recordemos que Fernando Olivera fue un elemento muy importante en el Perú, porque fue el que en una memorable tarde, mediodía tarde, en el Hotel Bolívar, sacó el primer Vladivideo. Ese Vladivideo que estuvo rodando por las redacciones de los medios, y él se atrevió a sacarlo. Por cierto, con amistad con el que hoy es el presidente del Congreso, Luis Iberico. Y no solo amistad, su correligionario en aquel momento, ¿no? Claro, entonces hay un poco de interés en ver cómo Fernando aborda la parte del debate. Creo que Fernando, al igual que otros candidatos, juegan lo que en comunicación política se llama el posicionamiento. ¿Qué significa eso? Corro en esta elección, a lo mejor no gano, pero me vuelvo a posicionar en el ambiente electoral para a futuro presentarme a otro cargo. Veremos qué pasa más adelante, ¿no? Estamos a 11 días. Una pequeña duda en relación a la cuestión interpretativa de estas leyes electorales que tenemos en este instante, ¿no? Se siguen presentando pedidos de exclusión de Keiko Fujimori, por ejemplo, el día de hoy. Según la ley actual, ¿se puede retirar a un candidato hasta un día antes? ¿Es interpretativo el asunto? Pero yo creo que ya deberíamos dejar eso por acá. Si no, el elector el día 10, cuando encuentre la cédula... Sobre todo que las cédulas ya están impresas. Ya están impresas, se están mandando al exterior. La distribución ya... Hay unos espacios en blanco que quedaron porque todavía esas tachas prevalecieron antes de la impresión, pero ya ahorita seguir tachando candidatos es una cuestión que puede provocar confusión. Aparte que, a pesar que yo soy partidario del voto electrónico, el introducir el voto electrónico para 3 millones de personas puede generar un poquito de confusión. Recuerden los televidentes que el voto electrónico es una especie de ir a un cajero a sacar dinero, ¿no? Al principio... Te dan tu voucher, inclusive. Uno se confundía, ¿no? Para el voto electrónico te dan tu voucher. Te dan tu voucher, que va a una urna, que aleatoriamente se sortea para ver si coinciden. Yo lo que les recomiendo es vayan con calma,
Recuerden que el voto electrónico te permite, después que haces todo el proceso, la máquina todavía te pregunta, ¿usted está seguro de que ese es su voto? Ahí uno vuelve a tocar. Así que suerte. Enterémonos un poquito y más. Recordemos que unas elecciones son una ventana de oportunidades para los cambios que uno quiere para su país. Y en el fondo, y yo creo firmemente en eso, una elección es una fiesta democrática. Vivámosla así, ¿no? Vivámosla así. Es como un 28 de julio, pero cada 5 años. Sobre todo porque lo que celebramos es la voluntad de las masas, del pueblo. La voluntad del pueblo es la voluntad de Dios. Muchísimas gracias a nuestro invitado Luis Núñez. Lo recuerdo mucho en el trabajo del NDI, por ejemplo, ¿no es cierto? Y todo el trabajo electoral que siempre viene a comentarnos en relación a esta coyuntura actual en el Perú.